Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué alegría poder despertar y darnos cuenta que la misericordia de Dios se renovó sobre nuestras vidas. Grande es el amor de Dios hacia nosotros. Nos ha amado con un amor que es eterno. Que no se le olvide que usted y yo somos amados por Dios. Gracias por estar acá y por disponer su corazón para recibir esta palabra que hoy Dios nos quiere regalar. Usted eligió estar en el mejor lugar a la mejor hora. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento que debemos de superar, que debemos saber llevar, entender, pero también superar. El sentimiento de culpa es producido en su momento cuando llevamos a cabo acciones que sabemos muy bien que no son agradables delante de Dios. Cuando nos sentimos culpables de haber hecho algo que no teníamos que hacer, nos sentimos culpables de haber dicho algo que no teníamos que decir, de haber ido a un lugar donde no teníamos que haber ido, de reaccionar de una manera en la que no debíamos reaccionar. Pero ese sentimiento de culpa tenemos que saberlo llevar delante de Dios porque nos sentimos culpables por algo que consideramos que no teníamos que hacer. Pero vamos delante de Dios, le pedimos perdón de corazón por aquello que nos hace sentir culpa, y en el instante que nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Lastimosamente, el sentimiento de culpa es utilizado por el enemigo para alejarnos de Dios, para no dejarnos prosperar en el camino espiritual, para evitar que nosotros vayamos más allá en nuestra comunión con Dios. El enemigo es el acusador. Él acusa todo el tiempo y te hace sentir que no eres digno de Dios, que eres demasiado pecador, que haces demasiadas cosas malas, que Dios jamás se va a fijar en alguien como tú. Y comienza a bombardear nuestra mente con ideas que nos quieren hacer creer y pensar de que no deberíamos seguir al Señor, que no deberíamos buscarlo, que no deberíamos servirle, porque no somos tan buenos. ¿Sabe que el sentimiento de culpa es una de las armas del enemigo que trata la manera de alejarte de Dios? Porque el enemigo sabe que en el momento que tú le pides perdón de corazón al Señor, Él te perdona. Pero el enemigo no quiere que tú te sientas perdonado. El enemigo no quiere que te sientas perdonada. Él siempre trae a tu mente aquel error que cometiste y te dice, no, Dios no te va a perdonar tan fácil de esto. Dios no te va a perdonar por lo que hiciste no tiene perdón. Y comienza a meter muchas dudas en tu mente acerca del perdón de Dios.
Tienes que entender algo. Dios nos perdona a totalidad. Dios no te perdona a medias. Dios no solo perdona el 25% o el 50%. Cuando Dios te perdona, Él te perdona totalmente. Porque el perdón de Dios es total. Y tenemos que aceptarlo como tal. No puedes pensar de que es que le pedí perdón a Dios, pero es que yo siento que no me perdonó. Si le pediste perdón a Dios de todo corazón, se lo pediste reconociendo, arrepentido de aquello que llevaste a cabo, dijiste o hiciste, entonces en ese instante que le pediste perdón de corazón al Señor, arrepentido, con arrepentimiento genuino, en ese instante Dios te perdonó. A Dios no tienes que andarlo rogando para que te perdone. No tienes que decirle 1000 veces perdón para ver si tal vez en una de esas sí te perdona. No. Lo único que se requiere para recibir el perdón total de Dios es un arrepentimiento genuino. Cuando tú te arrepientes genuinamente y vas delante de Dios y le pides perdón, Dios te perdona. Dios te perdona. Pero escucha bien lo que estoy diciendo. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino, una persona que de verdad está arrepentida por lo que hizo. Sabe que lo que hizo no es correcto y quiere el perdón de Dios, pues lo recibe. Porque Dios no niega su perdón a un corazón arrepentido, a un corazón genuinamente arrepentido. Pero el enemigo va a tratar la manera de minar tu mente y hacerte creer que Dios no te ha perdonado. Por eso hay muchas personas que cometen errores, que luego le piden perdón a Dios, pero ya no pueden volver nuevamente al nivel espiritual que un día tuvieron porque no les deja avanzar el sentimiento de culpa. Ellos dicen, no, es que lo que yo hice fue demasiado malo, es que lo que yo hice no lo tenía que haber hecho, es que me arrepiento de haberlo hecho, yo siento que Dios no me ha perdonado, yo siento que Dios no me ha perdonado totalmente. Dios te ha perdonado. Quien te hace creer que Dios no te ha perdonado es el enemigo, porque al enemigo no le conviene de que tú te acerques a Dios, porque el enemigo no te quiere ver bien. Eso es. El enemigo no quiere verte bien con Dios. Por lo tanto, intentará de todas las maneras posibles, y la mente es el campo que el enemigo utiliza para bombardearte y hacerte creer de que Él no te va a perdonar, que Él está enojado contigo, que Dios ya no va a cumplir su propósito en ti, que ya no va a cumplir ese sueño que tú tenías, que ya no va a cumplir la promesa que te había hecho, porque lo que hiciste fue muy malo, así que Dios, olvídate, Dios ya no va a hacer aquello que un día te dijo. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses. Pero la realidad espiritual es distinta. Es distinta. Dios examina tu corazón cuando vas delante de Él. Y observa el arrepentimiento genuino que hay en tu corazón. Y cuando tú le pides perdón, Dios te perdona totalmente. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes y quiero que vayan conmigo, por favor, a la primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga esto, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si usted va delante de Dios y confiesa su pecado y le dice: Señor, yo he pecado contra ti, he hecho esto que no es correcto, me duele, me siento arrepentido, Señor, de lo que hice, no tendría que haberlo hecho y sin embargo lo hice, Dios mío, pero quiero pedirte perdón de todo corazón. En ese instante Dios te perdona.
tienes que entender que Dios te perdona y tienes que aceptar su perdón, porque eso es lo que a muchos le cuesta, aceptar el perdón de Dios. Creemos que Dios nos perdona o el perdón de Dios es igual que el perdón humano. A nosotros, humanamente hablando, nos cuesta perdonar. Decimos, te perdono, pero ya no será igual. Te perdono, pero ya no te voy a hablar. Te perdono, pero... Y ponemos tantas condiciones en el perdón y tantos peros que solo demuestran que no estamos perdonando a totalidad. Tampoco es esto para que nos agarremos de que tú me tienes que perdonar a totalidad, porque la Biblia dice de que, y él dice también la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Por lo tanto, en un lugar donde te van a hacer daño y constantemente te dicen perdóname, perdóname, y te están haciendo daño y pidiendo perdón, tienes que saber elegir lo que Dios quiere para tu vida. Pero cuando viene una persona y sinceramente te pide perdón, nosotros deberíamos de perdonarlo a totalidad y no poner peros. Entonces ahí es donde está la confusión. Que nosotros creemos que Dios nos perdona como a veces nosotros perdonamos, ¿verdad? A medias. O tal vez todavía estoy un poco resentido contigo, no te he logrado perdonar del todo. Dios tiene la capacidad de perdonarte del todo. Dios no necesita un tiempo para perdonarte, sino que lo único que necesita es un corazón genuinamente arrepentido y que tú le confieses tu pecado y Él te perdona. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia. Quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, siempre en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Repito, Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo, dice el Señor, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Oiga esto, yo, dice el Señor, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Oiga lo que dice el Señor, que nunca volverá a pensar en sus pecados que ya le perdonó. Al enemigo le gusta traer al recuerdo nuestras equivocaciones, nuestros pecados, para hacernos sentir mal y hacernos pensar que Dios no nos ha perdonado. Pero cuando usted ha pecado y ha ido delante de Dios a confesar su pecado, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. ¿Qué es lo que necesitamos? Pedirle perdón a Dios con un corazón genuinamente arrepentido, confesarlo con nuestra boca y Dios te perdona. Y cuando te perdona, se olvida de tus pecados. Él ya no se acuerda más. Dios no saca en cara pecados. No dice, ¿te acuerdas allá en el año 2015? ¿Te acuerdas en el 2002 cuando hiciste tal cosa? No, Dios no te recuerda los pecados porque Él cuando te perdona se olvida de lo que tú habías hecho mal. Él se olvida porque su perdón es un perdón total, porque Él borra todo. Por lo tanto, no puedes seguir sintiéndote culpable por algún error del pasado. Y cuando hablamos de pasado, no solo hablamos de hace muchos años. Ayer ya fue pasado. Hace un rato ya es pasado. No puedes seguirte culpando por los errores del pasado cuando ya le pediste perdón a Dios. Acepta el perdón de Dios, siéntete totalmente perdonado y comienza a vivir la vida libre de culpa que Dios quiere para ti. Una vida donde tú busques al Señor, donde puedas disfrutar de su presencia, donde puedas deleitarte en Él, donde puedas servirle con libertad, donde puedas buscarlo con libertad, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. No que sigas esclavizado o esclavizada a errores del pasado que te traen culpa hoy en el presente. Dios no quiere eso, porque cuando Dios te perdona totalmente. No te dejes engañar por el enemigo. Dios te ha perdonado totalmente. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre,
Hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra que es tan clara, Señor, que nos muestra el camino a seguir cuando hemos fallado. Saber de que confesar nuestro pecado delante de ti, Señor, nos lleva a alcanzar el perdón de esos pecados. Y por eso, Dios mío, ayúdanos siempre a entender esto de esa manera y el estar totalmente seguros de que tu perdón es total, Dios mío, porque tú ya no te acuerdas más de nuestros pecados luego de haberlos perdonado. Ayúdanos, Señor, a superar el pasado, a no estar pensando en los errores del pasado y no permitir que los errores del pasado nos afecten hoy en el presente. Quiero orar por cada una de las personas que hoy están escuchando estas palabras, Dios mío, para que tú les puedas dar la convicción firme en su vida de que tú le has perdonado sus pecados. Y si entre nosotros hay personas que todavía no se sienten perdonados porque a lo mejor no has confesado tu pecado, yo te invito que en este momento le puedas decir al Señor: Dios mío, he pecado contra ti y de todo corazón me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Quiero ser libre, Señor, de toda culpa. Quiero ser libre de todo pecado y quiero ser libre, Señor, para poder buscarte y servirte. Padre, escucha. Escucha las palabras sinceras de ese corazón. Escucha a ese corazón arrepentido, Señor, y perdona, Dios mío, como tú sabes hacerlo. Tu perdón es total y yo sé que tú, al escuchar y al examinar ese corazón y observar ese arrepentimiento genuino, yo sé, Señor, que tú estás perdonando y librando a todos aquellos de una carga pesada que a lo mejor hasta el día de hoy traían. Dios mío, gracias por tu perdón. Dígale en esta hora al Señor: gracias, Dios mío, por tu perdón. Gracias por perdonarme. Gracias por librarme. Gracias por quitar esa carga pesada de culpabilidad de mi vida. Y gracias, Señor, por hacerme libre. Dígale en esta hora al Señor: gracias. Padre, también quiero pedirte, Dios mío, por las diferentes peticiones que hoy entre nosotros puedan haber. Escucha, Dios mío, la petición, el clamor, la oración de cada una de las personas que hoy está acá, que a lo mejor traen diferentes peticiones delante de ti. Por favor, inclina tu oído hacia esa petición y da una respuesta, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, para que seas tú sanando al enfermo, fortaleciendo al débil, para que seas tú proveyendo al que necesita provisión, para que seas tú restaurando matrimonios y familia, restaurando relaciones entre padres e hijos, restaurando también, Señor, a muchos aquello que el enemigo les quiso robar, Señor. En el nombre de Jesús oro para que tú puedas restaurar, para que tú puedas, Señor, proveer siempre lo necesario en cada una de las familias acá representadas. Oro también, Señor, por aquellos que sentían que ya no podían más, para que tú los puedas tomar de la mano y no los sueltes. Hazles sentir tu presencia, hazles sentir tu respaldo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que tienen negocios, empresas o emprendimiento, para que siempre les vaya bien, Señor. Respáldalo, Dios mío, y prospéralos en gran manera. Oro también, Dios mío, por todas aquellas personas que día a día están acá buscándote, que día a día están acá encontrándose contigo, para que tú siempre los sostengas, para que tú siempre los fortalezcas y para que tú siempre, Señor, lleves a cabo tu propósito perfecto en cada uno de ellos. Oro por aquellos que de alguna manera han estado siendo humillados, para que tú levantes su cabeza y humilles a aquellos quienes habían querido humillar a tus hijos. Oro también, Señor, para que hagas justicia sobre la vida de aquellos que sienten una injusticia en sus vidas. Oro también, Dios mío, para que seas tú dando descanso a aquellos que se sienten fatigados, a aquellos que se sienten cansados, aquellos que sienten que ya no pueden más. Dales un descanso, renueva sus fuerzas, Señor. Pon gozo en el corazón de muchos y paz en la mente de muchos que lo están necesitando, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, oro por cada familia y por cada hogar acá representado, para que tu presencia, tu cobertura, tu respaldo esté sobre cada familia. Que siempre tu provisión, que siempre tu salud, fortaleza y sabiduría estén sobre cada hogar acá representado, y que una paz sobrenatural inunde nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, Señor, dándote gracias, creyendo en lo que tú puedes hacer y dándote la gloria, la honra y la alabanza por lo que sabemos que desde ya estás haciendo. Y te lo hemos pedido, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios te ha perdonado
acepta su perdón y vive libre de culpa, porque lo que Dios perdona ya no lo trae a tu mente nuevamente, porque Él borra todo pecado de tu vida y ya no se acuerda más de ellos. Acepta ese perdón total de Dios. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.